revisar el deber que les puse en la plataforma. Yo todavía no veo, Lizzy. Bueno, les voy a indicar para las personas que tal vez no han podido revisar o si tal vez les va surgiendo alguna duda con respecto al deber que vamos a ir revisando ahorita. Bueno, como ustedes pueden ver, les he puesto, aquí está la tarea que se llama tarea prescripción médica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí está la descripción. Tienen que poner en un archivo, en PDF, la foto de una receta que ustedes tengan en su casa, cualquier receta en el cual tienen que escribir las siguientes características que tendría que tener su receta: el nombre del médico, el registro del médico, fecha y lugar de expedición y el nombre del paciente. Que ya sabemos que esas son las características que tiene que tener esencialmente una receta, pero lo principal es poner estos datos de aquí abajo, que dice que tienen que poner el nombre del medicamento y tienen que ustedes especificar e investigar si es el medicamento que está en su receta o los medicamentos son genéricos o comerciales, y si llega tal vez en el caso a corresponder a los grupos farmacológicos que hemos estudiado, tienen que ustedes poner dentro de cuál grupo de medicamentos se encuentra, si es que se llega a encontrar. El nombre del principio activo, una breve descripción del principio activo, para qué sirve me van a poner, las reacciones adversas más importantes del medicamento, cuál es la forma farmacéutica del medicamento, es decir, si es crema, si es jarabe, si son comprimidos, cuál es la cantidad y la concentración del medicamento y las indicaciones a seguir o cómo tomar el medicamento como les ha puesto el médico. Tienen que ustedes adjuntar la foto de la receta y describir todos los medicamentos indicados en la prescripción, ¿ok? ¿Alguien tiene una duda con respecto a la tarea? Es sencilla, simplemente para que ustedes un poco se den cuenta de las temáticas que hemos ido viendo alrededor de las clases. No sé si tienen una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario, chicos, con respecto a lo que les acabo de decir? Lizzy, ¿y qué pasa si presentamos el deber después de la fecha que está? Verán, yo la fecha les he puesto hasta el día domingo. No sé si lo pueden realizar hasta... O sea, yo creo que hasta el día domingo es una fecha, es un plazo largo para que ustedes lo puedan realizar, o se les hace muy corto. Para mí también solo era una pregunta más. Ya, sí, porque ya está puesto. Como ya recuerden que esta es la última semana, de hecho estamos en la penúltima clase del curso de este nivel. Entonces, para que lo hagan, y como siempre les digo, pueden citar, por ejemplo, a veces saben tener dudas con respecto al medicamento, a veces saben tener dudas, por ejemplo, sobre el principio activo, cosas así, a veces confunden, por ejemplo, el nombre comercial con el genérico. Cualquier duda que ustedes tengan pueden realizarla a mi número de WhatsApp, ¿ok? Esto está habilitado hasta el día domingo para que lo suban por la plataforma y por aquí se hace la entrega, ¿no? Me la envían por WhatsApp, por favor, ¿sí? ¿No tiene nadie más ninguna duda? Bueno, si no hay más dudas con respecto al deber, vamos a continuar con la clase de retroalimentación. Bien, recordemos que ayer hicimos una retroalimentación de los temas más importantes que hemos visto alrededor del curso. Entre ellos, estábamos hablando de los distintos grupos de medicamentos. Uno de ellos, nos quedamos justamente en esta parte, que son los antihistamínicos.
Los antihistamínicos básicamente son medicamentos que son para controlar los cuadros o síntomas alérgicos que pueden ser dados, por ejemplo, en una rinitis, en conjuntivitis, a veces en urticarias, incluso cuando a veces hay alergias alimenticias, pero siempre hay que tener en cuenta que estos medicamentos no son curativos, es decir, no son medicamentos que van a curar alguna patología en sí, sino únicamente van a manejar los síntomas. A veces estas alergias se desatan debido a factores medioambientales, como pueden ser el polen, el polvo, el cambio de clima, a veces el clima es muy húmedo, incluso por ácaros, también por agentes extraños como la lana del perro, de los gatos, de distintos animales. Entonces, siempre lo que los antihistamínicos van a hacer es que estos síntomas se minimicen, mas no va a ser una cura. Hay medicamentos que sí sirven para tratar y para curar alguna patología, pero también hay medicamentos que únicamente nos sirven para atenuar los síntomas, como es el caso de los antihistamínicos. Como les decía, existen dos clasificaciones de los antihistamínicos, que son los de primera y segunda generación. Los de la primera generación ya no son tan usados hoy en día debido a sus reacciones adversas, como que causan demasiada somnolencia, tienen un efecto sedante muy fuerte. Esto debido a que tienden a pasar la barrera hematoencefálica y por ende afectan directamente el sistema nervioso central. Los que ya son más usados son los de segunda generación, que la gran mayoría de población tiene alergias y siempre suelen tener estos medicamentos, incluso algunas personas de uso diario. Estos medicamentos, los de segunda generación, no pasan la barrera hematoencefálica, no tienen este efecto sedante tan potente como el de la primera generación, tienen una mayor vida media, una mayor biodisponibilidad en nuestro organismo y son mucho más usados. Como yo les decía, una forma muy fácil y simple que ustedes están empezando es de darse cuenta de las terminaciones de los medicamentos en sus palabras. Si se dan cuenta es cetiricina, cabenina, desloratadina, levocetiricina, loratadina. Esos son medicamentos que ustedes con esa terminación ya pueden ustedes agruparlos en que son medicamentos antihistamínicos. Entonces, para una próxima ocasión que ustedes escuchen estos nombres, podrán hacer énfasis en estas terminaciones y podrán darse cuenta de qué grupo de medicamentos se están refiriendo en el caso con estos medicamentos. Entonces, los medicamentos más comunes que los hemos puesto aquí es como por ejemplo la cetiricina, que le encontramos en su presentación comercial como Alercet, en uno de los casos. En presentaciones los encontramos como jarabes, también como gotas orales, tabletas. Y estos medicamentos generalmente se tienen que tomar una dosis al día. Con una dosis debe ser suficiente y esta es generalmente la dosis que se determina para tomar esos medicamentos. Una pastilla o de 5 a 10 miligramos al día de Alercet al día es suficiente. La desloratadina, que lo conocemos también como Desloran, lo encontramos tanto en jarabes como en tabletas. Igualmente, unidosis, solamente una vez al día. La loratadina, que lo encontramos con su nombre comercial de Alerclar, lo podemos encontrar como jarabes o como tabletas. Igualmente, una tableta, en este caso, por ejemplo, de 10 miligramos al día es suficiente. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? En general, los de primera generación tienen bastante sedación, somnolencia,
pero los de la segunda generación no tienen tantas reacciones como les decía. No suelen afectar en gran mayoría, en gran nivel, a todas las facultades psicomotrices y de la percepción, a diferencia que los de la primera sí, incluso se tiene precaución en que los pacientes manejen maquinaria pesada, perdón, en que manejen vehículos, ya que pueden incluso ellos estar expuestos a un accidente, porque los efectos de estos medicamentos son bastante fuertes. Otros efectos que se presentan en menor medida son la incoordinación, debilidad muscular, cefalea, irritabilidad, como son síntomas un poquito menos comunes. En el sistema digestivo, recordemos que tenemos los medicamentos, por ejemplo, los antiulcerosos, los inhibidores de las bombas de protones. Los más comunes son la ranitidina, que tenemos en tabletas de 150 de soluciones inyectables. El omeprazol, que es un medicamento muy común que llega a farmacia porque a veces las personas el omeprazol lo utilizan como protector gástrico. Sin embargo, no hay que hacer un uso indiscriminado de este famosísimo omeprazol, desomeprazol en varios nombres comerciales como lo encontramos, y también el desomeprazol, que es un principio activo derivado del mismo, porque al hacer un uso indiscriminado de esto, estos medicamentos sí son un protector gástrico. Sin embargo, recordemos que el ambiente del aparato digestivo es muy ácido y estos medicamentos también a veces tienden a contrarrestar esta acidez, por lo cual no es bueno. El muy conocido misoprostol, que también hablamos en la clase del uso racional de medicamentos, que es un medicamento que de mala forma es usado por la población, sobre todo por el público femenino, con fines abortivos, con su nombre Cytotec. Misoprostol únicamente es utilizado como un antiulceroso. Este medicamento es derivado, por ejemplo, para los antiulcerosos que a veces se generan úlceras por el excesivo uso de AINES. El excesivo uso de AINES, de los antiinflamatorios no esteroides, por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre estos medicamentos suelen alterar, tienen dentro de sus reacciones adversas, alterar el sistema hepático también y crear úlceras gástricas. El sistema digestivo es uno de los primeros sistemas que se suele ver alterado. Entonces es por eso que los medicamentos siempre tienen que ser usados en el periodo exacto en lo que nos delimita el médico. Reacciones adversas más comunes: náuseas, diarrea, dolor de cabeza, constipación, mareos y por supuesto el misoprostol, que sí tiene su contraindicación en el embarazo, totalmente. También tenemos lo que son el N-butilbromuro de iosina, que está acompañado justamente, este es un antiespasmódico con el acetaminofén. Lo encontramos como Buscapina Duo, que es muy conocido también en farmacia. Por ejemplo, estas dosis hay que tener mucho cuidado. Generalmente son dosis que hay que manejarlas bajo supervisión médica. Sobre todo este de acá, todos los que hablamos de todos estos de aquí, de los antiulcerosos, con indicación médica la dosificación. Sin embargo, los antiflatulentos, antiespasmódicos, laxantes y antidiarreicos son medicamentos un poquito más de uso común que llegan a farmacia. Si llega alguien que dice que tiene retorcijones, que tiene dolor de estómago, que tiene estreñimiento, tal vez, esos son los medicamentos más usados a nivel de farmacia. Por ejemplo, miren, en el primer medicamento hay una combinación con otro principio activo. En este caso está conjugado con un AINE. Entonces, estas conjugaciones entre medicamentos son muy comunes
ya que ayudan a intensificar los síntomas y a minimizar la sintomatología del paciente. Magaldrato más simeticona, que son antiflatulentos, por ejemplo. Lo encontramos a veces solo, a veces combinados. En este caso tenemos lo que es el acitip, que encontramos en comprimidos, que pueden ser masticables, en tabletas, en jarabes. Y la dosificación es que hay que masticar un comprimido, por ejemplo, 3 veces al día. También tenemos la lactulosa, que es un laxante. Muy conocido el Lactulax. También tenemos muchísimas presentaciones con respecto a los laxantes. Lo encontramos en perlas, lo encontramos incluso en jaleas, en gotas. Hay varias presentaciones. Aquí es cuando ustedes pueden mostrarles todo este abanico de opciones a los pacientes para que sea el que mejor se adecue a ellos. Y hay personas que ya tienen estreñimiento crónico y que hacen uso de estos medicamentos, para lo cual a ellos les gusta a veces, por ejemplo, utilizar las jaleas. Se les hace un poco complicado ya usar tabletas. Entonces, siempre hay que buscar en pro del paciente y qué es lo que más se acople al uso del mismo. Las reacciones adversas de estos medicamentos pues pueden ser distensión, dolor abdominal, por supuesto náuseas, vómito, mareo, cefalea, y también se puede dar lo que es retención urinaria. Ahora, los medicamentos que son para el tratamiento del dolor. También hablamos de estos medicamentos que recordemos que son medicamentos que únicamente son para dolores ya moderados a severos. Si alguien llega a farmacia y les dice, me duele la cabeza, en realidad ustedes no por un dolor de cabeza aparentemente simple les van a dar un opioide. El día de hoy esta diapositiva corresponde a los opioides. Los opioides son medicamentos un poco de manejo delicado. Entonces, únicamente estos opioides hay que manejarlos ya para dolores un poquito ya más fuertes. Son asociados incluso a pacientes que ya tienen dolores, sobre todo a veces pacientes que ya tienen cáncer, a veces pacientes que tienen dolores reumáticos, dolores a nivel de osteoporosis. Entonces, ya son dolores un poquito ya severos. Sin embargo, a veces tiene que intentarse siempre primero manejar medicamentos menos fuertes como son los AINES. Y únicamente si los AINES son ineficaces, no generan acción deseada y se sigue presentando un dolor muy fuerte, ya podemos adjuntarlo a un opioide. Si ya conocemos de un paciente, que bueno, esto en realidad a ustedes tanto no les va a competir, sino es necesario que conozcan que esto ya es papel de los médicos, pero es necesario que conozcan de que existe una escala analgésica. La escala analgésica, como ustedes se dan cuenta, es una serie de graditas. Y esta escala analgésica debe aplicar si existe un dolor crónico. Lo que se hace es que existe como que 3 escalones. En el primer escalón únicamente tenemos que iniciar con un AINE, que son antiinflamatorios no esteroides. Dentro de estos AINES, o sea, analgésicos que no tengan nada que ver, que no sean opioides, está, por ejemplo, el paracetamol. Si esto no es suficiente, no ayuda, no disminuye lo que es el dolor del paciente, podemos agregar un opioide, que sea un opioide débil, o que sea un opioide que sea moderadamente potente. Aquí hacemos ya una mezcla entre un AINE y un opioide. Un opioide débil, por así decirlo, es, por ejemplo, la codeína, que la codeína la encontramos, por ejemplo, de manera muy común en los jarabes, incluso en los antitusivos, la dihidrocodeína y el tramadol.
Entonces, podríamos utilizar uno del primer escalón con uno del segundo escalón si ya tenemos un dolor crónico. Y si ya tenemos un dolor ya demasiado fuerte, que en verdad ya no genera acción con ningún medicamento, ni de este, ni del primero, ni del segundo, podemos utilizar un AINE con un opioide más potente. ¿Cuáles son los opioides más potentes? Por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la buprenorfina. Estos medicamentos, incluso hay personas que ya tienen un dolor tan excesivo que encontramos incluso en forma de parches dérmicos. Es como un parchecito literalmente que se adhiere a la piel y aquí secreta todo el principio activo para que les ayude a las personas, por ejemplo, los parches de morfina, para que les ayude a las personas a disminuir lo que es este dolor. Esto asociado puede ser a un AINE, por ejemplo. Entonces, ese es el uso de los opioides correcto como tiene que ser. Las presentaciones, la muy conocida, por ejemplo, Tramadol, que lo conocemos con su forma comercial como Tramal, o la hidrocodona con acetaminofén, que es Sinargen. Ya por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo de un opioide ya potente. De la hidrocodona, por ejemplo, también con el acetaminofén, aquí hay dos medicamentos asociados, un opioide más un AINE. Es decir, 5 miligramos y 325 miligramos de acetaminofén. En la dosificación es aproximadamente de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Siempre respetar, por supuesto, lo que diga el médico. Eso nada más es una guía. Las presentaciones que solemos encontrar es cápsulas, tabletas de liberación prolongada, también lo encontramos incluso en solución inyectable. Recordemos que si es una solución inyectable, si va, por ejemplo, a nivel intravenoso, va a tener una acción muchísimo más rápida. Por ende, si es un paciente ya de un dolor muy crítico, sobre todo si está en hospitalización, esos son los medicamentos de uso a nivel intrahospitalario, incluso cuando son soluciones inyectables. Pero ¿cuáles ustedes, acá también hemos hablado de los opioides con AINES, pero cuáles son los famosísimos AINES que son muy conocidos en farmacia? Los AINES nada más y nada menos son que los antiinflamatorios no esteroides. Estos medicamentos tienen las funciones de ser antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Antiinflamatorios, como su nombre mismo nos dice, que ayuda, elimina la inflamación, disminuye la inflamación. Antipirético, que reduce la fiebre, y analgésico, que nos ayuda con el dolor leve o moderado. Generalmente estos medicamentos tienen un sinfín de usos. Son muy usados en nuestro medio, ya pues sean para trastornos musculoesqueléticos, artritis, tendinitis. Sin embargo, tampoco son tratamientos que son modificadores de la enfermedad. Es decir, no van a curar, no van a eliminar nada, sino simplemente van a manejar los síntomas. Si yo tengo una fiebre alta, la fiebre me la va a disminuir. Pero, por ejemplo, la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Si una persona está creando fiebre, es parte de su mecanismo de defensa. Pero generalmente las fiebres muy elevadas pues sí pueden crear consecuencias en nuestro organismo y por ende no es bueno que dejarla que simplemente debute la fiebre en el organismo a temperaturas demasiado altas. Eh, su funcionalidad está en, como ya les dije, en dolores de baja, moderada intensidad y no tiene, por ejemplo, los efectos indeseados los efectos indeseados que tienen a nivel del sistema nervioso central, como son los opioides.
Siempre los AINES van a ser los medicamentos de primera elección para las crisis de migraña. Un medicamento de primera elección significa que, como su nombre lo dice, es el primer medicamento a usar frente a alguna sintomatología, en este caso de la migraña. Entonces, recordemos que las funcionalidades de los AINES es el analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Muy conocidos, por ejemplo, la famosísima aspirina. El nombre, ¿cuál es el principio activo de la aspirina? Es ácido acetil salicílico. Lo encontramos en tabletas de 100, 500, 650. Y si queremos tener una dosificación y un efecto analgésico y antipirético, podemos utilizar de 325 a 650 miligramos cada 6 u 8 horas. Si necesitamos un efecto antiinflamatorio, de 650 a 1 gramo aproximadamente cada 6 horas. Y también el diclofenaco, que es muy común, es muy usado y tenemos en muchísimas presentaciones. Aquí en este caso tenemos el Voltaren en gel, que es muy usado a veces incluso por los deportistas. Tenemos en presentaciones de tabletas, en cápsulas de liberación prolongada, en suspensiones orales, soluciones inyectables, en gel, en soluciones oftálmicas. Si queremos lograr un efecto analgésico por vía oral, tenemos que utilizar de 50 miligramos cada 8 horas. O si es que es un medicamento para vía tópica, pues únicamente tenemos que adherirlos durante la piel. El muy conocido ibuprofeno, que en su presentación Buprex, que generalmente este es un medicamento que se les deriva bastante a los niños. Recordemos que las soluciones farmacéuticas en jarabe son muy usadas por el público pediátrico, porque tiene una mejor, es más fácil administrarle a un niño un jarabe que darle una pastilla. Perdón. A pesar de que los jarabes hoy en día sí tienen sus excipientes, que incluso les aportan sabores a uva, a manzana, a fresa, que les dan un mejor sabor para que los pacientes puedan ingerirlos de una manera más fácil. Sin embargo, sí hay niños que a veces es un poco complicado, pero es por eso que a los niños es muy difícil darles pastillas. Por eso se sugiere que para los niños sean medicamentos en jarabe. Si queremos utilizar como el Buprex en este caso, como una acción analgésica para la fiebre o incluso para la dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Es el dolor durante la menstruación, los famosos cólicos menstruales. Vamos a hacer un uso por vía oral de 200 a 400 miligramos cada 6 u 8 horas. Si existe inflamación, de 400 a 8 miligramos de cada 6 a 8 horas. Y recordemos que tiene que existir un máximo de 3.2 gramos al día, ya que también existe una intoxicación por este medicamento. Entonces siempre hay que manejar mucho cuidado también el exceso, como en todo. Reacciones adversas de estos medicamentos de los AINES sí son algunas. Sobre todo a nivel de tracto gastrointestinal es el más común, por ejemplo, náuseas, vómito, úlceras gástricas es de las principales. Si ustedes tienen un excesivo uso de estos medicamentos, a futuro van a generar lo que son las úlceras gástricas. A nivel cardiovascular, a nivel del corazón, podemos tener un infarto al miocardio, un infarto del corazón, eventos cerebrovasculares. También podemos tener efectos, reacciones adversas a nivel de urticaria, a nivel hemático, es decir, a nivel en sangre.
se pueden causar anemias, también problemas en la coagulación y en el sistema nervioso, cefalea, vértigo, somnolencia, incluso en algunos casos. Con respecto a los AINES, si se dan cuenta, tienen algunos efectos adversos, pero en comparación, por ejemplo, a lo que son los analgésicos o antipiréticos como es el acetaminofén, las reacciones adversas disminuyen. El acetaminofén y el paracetamol es lo mismo, nada más es un nombre alternativo que tiene el paracetamol. Em, tienen acciones analgésicas y antipiréticas también. Puede ser utilizado en el dolor leve a moderado también y como antipirético. Generalmente también encontramos lo que es la presentación intravenosa, que también se combina con opioides. Generalmente esto ya es a nivel intrahospitalario. También se viene asociado en dosis orales con opioides, con opiosaines, con antihistamínicos, con antitusivos. Recordemos en el aparato respiratorio que sí se mezclaban estos medicamentos para disminuir la sintomatología, sobre todo en los pacientes que tienen resfriado común, es decir, un resfriado viral. No tiene que ver nada con microorganismos bacterianos. Es un medicamento muy consumido, muy bien tolerado. Los efectos, a diferencia de los AINES, a nivel del sistema cardiovascular, respiratorio, hemático o efectos en la coagulación, son muchísimo menos que en contraste con los AINES. Y como ustedes pueden ver aquí, el famosísimo paracetamol. Bien, encontramos aquí un sinfín, miren, solamente aquí hay 4 tipos de presentaciones. Está el muy conocido Analgan, que únicamente es paracetamol de 1 gramo. Encontramos también el Umbral, que es paracetamol de 500 miligramos. También encontramos en gotas pediátricas, también en soluciones orales, en jarabes. Las formas farmacéuticas siempre tienen que adaptarse al público, como ya les he dicho, y la dosificación es por vía oral de 325 a 650 miligramos cada 6 u 8 horas. Y por intravenosa, que también puede ser de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Esto ya es una dosificación con respecto al peso y es personalizado al peso del paciente. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí de la retroalimentación que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. Algo, chicos, que no les haya quedado claro, que tengan todavía alguna duda. Algunas personas incluso a veces tienen sus fallas en las evaluaciones. El momento de suplir esas dudas es ahora. Si tienen alguna, pueden hacer. Dice, yo tengo una duda. En esos de miligramos, hay unos que dice 200, hay otros que son 500. ¿Cómo es eso? Eso no entiendo. Ya te explico. Siempre cada medicamento, por ejemplo, o sea, tú a lo que te refieres es, por ejemplo, en cada presentación el medicamento en los miligramos que viene o con respecto a la dosificación. No los miligramos porque dice unos 500, otras Ya, 200. por ejemplo, mira, este es un buen caso. Eh, este de aquí, por ejemplo, tiene que es el analgan. Todos estos 4 gráficos que están aquí corresponden al paracetamol. Todos son lo mismo. Pero lo que cambia en los miligramos quiere decir que es la concentración que tiene el medicamento. A mayor concentración voy a tener un mayor efecto e incluso puedo
aumentar la dosificación del medicamento si es que así lo decide el médico. Si yo tengo, por ejemplo, este de aquí, el Analgan, corresponde al paracetamol de 1 gramo. ¿Ya? Entonces, de todos estos, por ejemplo, este es el que tiene mayor concentración, es un poquito más fuerte. El umbral de 500, siempre el umbral va a ser de 500 miligramos. El umbral de 500, que igual es paracetamol, va a tener la mitad que el Analgan en concentración, porque esto es 1 gramo, y la mitad de 1 gramo son 500 miligramos. Entonces, esto es la mitad que el Analgan. Y este, por ejemplo, de aquí, que es gotas pediátricas, como jarabe chiquito que vemos, como es gotas pediátricas, tienen menor concentración, y al tener menor concentración está incluso diferido para el público pediátrico, al igual que este de aquí, por ejemplo, que es umbral infantil, que dice que son 150 miligramos, ¿ya? Entonces, nada más la concentración lo que nos dice es qué tanto del principio activo hay por ejemplo, en cada pastilla, en cada comprimido, en este jarabe y así, ¿ya? Con eso se refiere a lo que es la concentración. ¿Te quedó entendido, Kevin? ¿Te quedó claro? Sí, gracias, Liz. Listo, gracias a ti. Bien, y también como ya hablamos, para asegurar, siempre tenemos que asegurar lo que es la calidad en los medicamentos que se van a quedar en farmacia. Si un medicamento llega a farmacia, tengo que tener muchísimo cuidado con tener limpieza en las áreas que van a utilizar, que siempre se mantengan frescas, que no exista humedad en estas áreas y que pueden alterar los productos. Siempre utilizar lo que es el sistema PEPS, almacenar un producto siempre detrás es decir, los nuevos productos que nos llegan a farmacia siempre se van para atrás, tomando en cuenta, por supuesto, la fecha de expiración. Siempre hay que manejar y revisar las temperaturas de las áreas, hacer una revisión periódica de estos medicamentos con el fin de siempre estarse manteniendo alertas a alteraciones que puedan tener los medicamentos. ¿Y cuál es la manera correcta de ordenar los medicamentos en farmacia? Ya hemos visto que hay 3 sistemas que pueden ser usados juntos o por un solitario. Los medicamentos, el stock no es simplemente algo estético, sino más bien tiene que ver con la funcionalidad y el correcto funcionamiento, el correcto distribución de la farmacia. Puedo yo en una farmacia, si yo voy a perchar, voy a encontrar por orden, arreglado por orden alfabético, también puede ser arreglado por clase terapéutica. ¿Qué quiere decir por clase terapéutica? Así como hemos visto nosotros, por sistema respiratorio, por sistema digestivo. Entonces ustedes, muy pocas farmacias en realidad lo tienen acomodada de esta manera. Por nivel de uso, generalmente hay un espacio en farmacia que se trata de los antigripales, y como son medicamentos que tienen muchísima salida, es el nivel de uso que más se les da y tienen un espacio definido cerca incluso a veces a caja para que ustedes puedan hacer una correcta dispensación más rápida de estos medicamentos. O a veces hay una combinación de estos, como es línea marca farmacéutica, es decir, laboratorio Pfizer, laboratorio Aerostaga, pero cada uno de estos, cada medicamento de cada laboratorio también va perchado lo que es en orden alfabético, ¿ok? Eso, chicos, pero el día de hoy vamos a hacer lo que es una serie de jueguitos. Quiero que estén muy alertas. Como ya hemos hecho una retroalimentación de todo esto, vamos a hacer unos juegos. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir respondiendo. El juego de hoy corresponde a las soluciones farmacéuticas. Si se dan cuenta, miren, bueno, yo les voy a ir diciendo y ustedes me van diciendo cuál le pongo. Aquí, por ejemplo, tengo un jarabe. ¿A cuál creen que corresponde? ¿A una solución óptica, oftálmica, a una solución oral, a una solución tópica, intravenosa o a unas soluciones? Una solución oral. Y ya, soluciones orales. Vamos viendo. Sí,
Perfecto. Aquí vemos a un niño que le están poniendo una especie de colirio en el oído. ¿Qué serán? ¿Soluciones ópticas, oftálmicas, tópicas, intravenosas? Solución óptica. Exactamente. Óptica de oído. Aquí vemos que están poniendo un colirio en los ojos. Oftálmica. Oftálmica, muy bien. Aquí vemos que le está poniendo un colirio más o menos en la nariz. Afuera, es tópico. Ya. Aquí vemos, por ejemplo, un suero. ¿Qué será? Intravenosa. Exactamente. Y bueno, pues este de aquí es, si se dan cuenta, no se aprecia bien la foto, pero le están inyectando directamente en el músculo. Entonces la que nos queda, pues son soluciones intramusculares. Bien. Muy bien. Vamos ahora a otro con lo que es el uso racional de medicamentos, que también es un tema que ya lo vimos. Vamos a la que ustedes me van a decir únicamente las respuestas correctas. Aquí hay correctas e incorrectas, pero ustedes solamente me van a decir lo que está bien. A ver, los medicamentos hay que tomarlos con cualquier tipo de líquido, ¿sí o no? Falso. Ya. Hay que conocer las enfermedades para tomar un medicamento. Verdadero. Ya. Hay que tomar varios medicamentos al mismo tiempo. Falso. Falso. Vamos a ver, ya. Hay que hacer listas de medicinas que toman. ¿Usted cree que es bueno que los pacientes sepan exactamente qué medicamentos tienen que tomar? Sí, verdadero. Ya. Hay que tomarlas. Los medicamentos tienen que tomarse a cualquier hora del día. Negativo. Ya. Los demás chicos también participen. Vamos bien. A ver, vamos. Entonces, ¿estará bien abandonar la medicina cuando le plazca al paciente? No. ¿Ya? Por supuesto, cumplir el tratamiento, pues es algo que el paciente tiene que siempre hacerlo, tomarlo de forma adecuada. ¿Ustedes creen que es importante que el paciente conozca los efectos secundarios de los medicamentos que está tomando? Sí. Ya. Conocer las enfermedades del paciente también es muy bueno. A ver, tomarlas a cualquier hora. Ya me dijeron que eso está mal. Entonces, los demás están mal. Vamos con el siguiente juego. Bien, este juego corresponde a presentaciones farmacéuticas. ¿Qué es el principio activo? Son tabletas cubiertas con materiales que son insolubles, la parte o componente de un medicamento o son soluciones estériles y apirógenas. El principio activo, ¿qué es? Medicamento. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué me pueden decir qué es el principio activo? ¿Cuál es la respuesta correcta? La parte o componente.
Ya, muy bien. ¿Cuáles son las presentaciones farmacéuticas que están en estado semisólido? Pomadas, gel, jarabes, cápsulas, jarabes, crema, cápsulas y comprimidos, o cremas, pomadas, pastas y gel. Semisólido. Aquí hay una mezcla de varios. ¿Cuál creen que ustedes sean? Cremas, pomadas, Crema. pasta y gel. ¿Cremas, pomadas, pastas y gel? Sí. Ya, muy bien. ¿Por qué no estos de acá? Porque aquí sí es pomadas, gel, jarabes, ya por ejemplo ya no es semisólido, el jarabe ya es líquido. Y cápsulas ya no son semisólidos, sino son sólidos. Aquí igualmente cápsulas y comprimidos ya no son semisólidos, sino ya son por vía oral sólidos. Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Cuáles son? Corresponden a vías de administración. Vía oral y tópica, vía parenteral, intramuscular, intravenosa, o todas son correctas. Todas son correctas. Todos son correctos. Muy bien. ¿Cuál corresponde a lo que es la vía de administración oral? Tabletas, soluciones y crema, tabletas, cápsulas, jarabes, suspensiones orales, o pomadas, suspensiones orales, soluciones y jarabes. Tabletas, cápsulas, jarabes. Suspensiones orales. Ya. A ver, dice, tabletas, soluciones y crema. Las cremas no son administradas por vía oral, sino por vía tópica. Tabletas, cápsulas, jarabes y suspensiones orales. Es esta. Y este de acá, la que se descarta es pomadas, que igual es por vía tópica. Los comprimidos de uso sublingual no tienen cubierta, por lo que son liposolubles, un sólido insoluble en un líquido, o son soluciones estériles. ¿Cuál creen que sea este? ¿No le saben, chicos, este? Incluye un sólido insoluble líquido. A ver, Porque vamos son a igual ver. como No. Recordemos que las de uso sublingual son se derriten literalmente debajo, como su nombre dice, debajo de la lengua. Entonces sí, son muy liposolubles. Esta es la respuesta correcta. Y vamos a hacer un jueguito más sobre conceptos de farmacia. ¿Cuál es la temperatura ideal para el almacenamiento de medicamentos? ¿Mayor a 8, mayor a 30 o menor a 30 grados? Menor a 30. Menor a 30 grados. ¿Menor o mayor a 30? Menor. Menor. ¿Ya? ¿Alguien me dice mayor tal vez? No, muy bien. Menor a 30 es la temperatura. Acaba de cerrar. Bueno, la temperatura, como ya les decía, es menor a 30. Mantener siempre a temperatura ambiente. Denme un segundito, por favor. Listo. Vamos a continuar con este juego.
Entonces, menor a 30. Muy bien. ¿Cuál es el proceso donde se revisa detalladamente un medicamento? ¿Será la recepción técnica, la recepción o la cuarentena? O más, o mejor dicho, ¿alguien me puede decir ustedes qué entienden por cuarentena de un medicamento? Es donde uno saca los productos a expirar. Sí, estos no solamente los productos a expirar, no O que es se empeora. ¿Sí te escucho? Que esté en mal estado, su casita. Exactamente. Entonces, los medicamentos en cuarentena están en un espacio específico donde hay medicamentos que a veces estén inspirados, están en mal estado, algo ha pasado con el medicamento que tiene que aprobarse, en este caso por el responsable para ver qué se hace con este medicamento. ¿Ok? Ay, perdón, ahí se me fue mal. Ya. ¿Qué son los medicamentos termolables? O sea, los medicamentos que tienen que conservarse una temperatura que no pueden asociarse a temperaturas muy altas. Tienen que estar en refrigeración. Bueno, esta respuesta de aquí es de 2 a 8. ¿Ya? Si está en refrigeración un medicamento, en congelación es menor a 0. Refrigeración de 2 a 8. Como ya les hablamos en antes, el área donde se almacenan temporalmente medicamentos que no cumplen con criterios técnicos es el área de cuarentena. ¿Ok? ¿Cómo está aquí? Listo. Chicos, no sé si tienen hasta aquí alguna duda, tal vez. El día de mañana. Espero que por favor vengan con sus dudas que tengan. Mañana es la última clase correspondiente a este nivel básico del curso de auxiliar de farmacia. Acuérdense por favor de hacer el deber que les mandé. Si tienen alguna duda, pueden simplemente escribirme a mi número de WhatsApp, siempre estoy a las órdenes. Si nadie más tiene dudas, algún comentario que hacer. Les invito también a que hagan las autoevaluaciones, chicos, por favor. No se olviden de hacerlas, las autoevaluaciones y las evaluaciones, para poder cumplir con la nota de la aprobación del curso. Si no hay más dudas ni comentarios, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, que sería nuestra última clase. Vamos a hacer una serie de actividades también el día de mañana. Traigan todas sus dudas que hayan adquirido a lo largo del curso. Y eso sería todo por hoy. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos.